Buenas tardes. Ya damos paso a la última conferencia de este ciclo de la 21ª Semana Romana de Cascante, con una conferencia titulada Mors Acerba, aproximación a la mala muerte en Roma. Tenemos el gusto de contar con el catedrático emérito Francisco Marco Simón, de la Universidad de Zaragoza, una de las principales referencias en el estudio de la antigüedad clásica en España. Como ya he dicho, es catedrático emérito de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza desde 1990. Ha desarrollado estancias de investigación en universidades tan prestigiosas como Múnich, Cambridge, Oxford y Buenos Aires. Cuenta con una destacada trayectoria docente e investigadora, reconocida con 6 quinquenios de docencia y 5 sexenios de investigación. Su trabajo se ha centrado especialmente en los sistemas religiosos del mundo antiguo, la religión romana, la magia y los procesos de contacto cultural en Hispania y las provincias occidentales del Imperio Romano. Con más de 200 publicaciones y una amplia experiencia académica, es un auténtico referente en la materia que hoy nos ocupa. Profesor Marco, muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Yo estoy encantado de estar aquí de nuevo. La primera vez que vine me impresionó el espacio. Me recordaba esos cines maravillosos de mi niñez y primera juventud. Luego me he enterado de que se pasan muchas películas aquí en invierno también, ¿verdad? Bueno, quiero agradecer a Marta, a la organización, al Ayuntamiento de Cascante. Siempre es un gusto extraordinario venir aquí, ¿no? Por la calidez del contexto humano, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer una precisión de entrada con respecto al título. Mors Acerba, utilizo el término Mors Acerba a diferencia del uso de buena parte de las intervenciones que me han precedido. No en el sentido de muerte prematura, mors inmatura, sino en el sentido de malum exitum, es decir, en el sentido de muerte cruel, de mala muerte. Y quiero partir de un libro añejo, pero que a mí me sigue pareciendo enormemente interesante. Jean-Pierre Vernant definía ya en el año 95 la ideología funeraria como todos los elementos significativos que en las prácticas y en los discursos relativos a los muertos remiten a formas de la organización social, a las estructuras del grupo, traduciendo los espacios, los equilibrios, las tensiones en el seno de una comunidad, dando testimonio de su dinámica, de las influencias sufridas, de los cambios operados. El mundo de los muertos se presenta como el reflejo, la expresión más o menos directa de la sociedad de los vivos. Creo que, bueno, es una aproximación tan buena como cualquier otra y mucho mejor que muchas al tema que nos reúne aquí, que no es otro que el de la muerte como generadora de cultura y el análisis de los rituales funerarios como esa respuesta de la comunidad al desgarro social que provoca esa alteridad radical que es la muerte, ¿no? Y que está en la base de todas las religiones. Yo diría que si desde Heródoto los historiadores y los antropólogos han visto que no había ninguna sociedad carente de religión, se debería que pues, en todos los casos hay una cosa muy importante que es lo que Paul Tillich llamaba el interés último, ¿no? Que es, bueno, de alguna manera el domesticar esa alteridad radical. El viaje no es como lo narra el Telefo de Esquilo, que dice que el camino de la muerte es sencillo. A mí me parece que ni es sencillo ni único, ya que en ese caso no se necesitarían guías, pues nadie se extraviaría nunca. De hecho, parece que presenta numerosas bifurcaciones y encrucijadas.
Esto lo digo basándome en nuestros usos sagrados y en nuestras costumbres funerarias. Bien, las ponencias anteriores, algunas de las cuales no pude oír, las de ayer, han incidido precisamente en esto, ¿no? en los diversos caminos de la muerte. Y yo me quiero centrar aquí en algunos ejemplos de la mala muerte frente a la bella muerte, la mala muerte, primero en la literatura y después un poco en la epigrafía y sobre todo en los textos, en los documentos mágicos religiosos, ¿no? Y he escogido dos ejemplos de la mala muerte en la literatura latina a través de la muerte de dos malipríncipes, uno es Nerón y el otro es Vitelio, ¿no? La muerte de Nerón tiene todos los ingredientes de lo que podríamos llamar un retrato, un daguerrotipo de barbarie interna, ¿no? de un príncipe que, como dice Plinio, osara imperaridis, ¿no? Coaccionar, violentar a los propios dioses. Y en este sentido, y de la misma manera que Anne Kolb veía que la forma emortis de los buenos emperadores no hacía sino refrendar una existencia virtuosa, vamos a ver en estos dos ejemplos cómo, según las fuentes evidentemente, no es esa mala muerte, sino el castigo a un monstruo como punto culminante de un deterioro progresivo, ¿no? Nerón, en primer lugar, bueno, el texto nos lo transmite Suetonio en su biografía, ¿no? Y bueno, voy a resumir un poco, no voy a leer todo el texto, pero quiero subrayar un par de rasgos, ¿no? En primer lugar, la soledad en la que muere el príncipe. Este es un tópico en la mala muerte del tirano. Y en el caso de Nerón, esta soledad viene acompañada de la huida, y esto me parece que es importante. Nerón lo que hace es huir, y huir como una serpiente fuera del pomerio, es decir, fuera de los límites de la urbs. Recordemos que el interior del pomerio es un santuario y el malus princeps huye fuera de este ámbito, ¿no? Llegado a un campo de traviesa, despidió los caballos, penetró entre abrojos y espinas, en un sendero cubierto de zarzas, en el que no se podía avanzar más que haciendo tender ropas bajo sus pies, y llegó así con gran trabajo a las tapias, fue arrastrándose sobre las manos, etcétera, etcétera. El texto es muy ilustrativo. Le llega un correo con una carta de Faón, de su liberto, la coge y lee en ella que el Senado le había declarado enemigo de la patria y le hacía buscar para castigarle de acuerdo con las leyes antiguas. Preguntó en qué consistía ese suplicio y le contestaron que en desnudar al criminal, sujetarle el cuello con una horca y azotarlo con varas hasta hacerlo morir. Aterrado, cogió entonces 2 puñales, probó la punta, pero decide que todavía no ha llegado la hora de morir. Es decir, la cobardía como un ingrediente sustancial de la muerte del tirano, que acaba con una imagen muy impactante que recuerda a la de la gorgona Medusa, ¿no? Bien, no voy a hablar de suplicios espectaculares. Me interesa más centrarme en el otro ejemplo, la muerte de Vitelio, una muerte cruel, con el mismo autor como protagonista. Dice Suetonio, lleváronle casi desnudo al foro, con las manos atadas a la espalda, una cuerda al cuello y las ropas destrozadas, prodigándole los peores ultrajes por todo el trayecto de la vía sacra. Bien, unos le tiraban de los cabellos, ¿no? Otros le empujaban la barba con la punta de la espada,
arrojábanle fango y excrementos, le llamaban borracho, incendiario, ¿no? Se burlaba parte del pueblo de sus defectos corporales. Y cerca ya de las gemonias, de las escaleras gemonias, le desgarraron en fin a pinchazos con las espadas y por medio de un gancho lo arrastraron hasta el Tíber. El texto es verdaderamente precioso. Lo que encontramos aquí es sencillamente una inversión del Triumphus. La ceremonia del Triumphus consiste, si recuerdan ustedes, en una anábasis, ¿no?, hacia el Capitolio. Memento hominem esse, ¿no? Recuerda que eres un hombre, se le decía al triunfador. Justamente aquí tenemos exactamente lo contrario. Es un ritual antitriunfal que acaba en un descenso y en un descenso hacia la bestialidad, ¿no? Y se le arroja al cadáver, ¿no? Mutilación del cuerpo, ultraje del cadáver, son elementos característicos de esta mala muerte, ¿no? Lo mismo que el suplicio capital como espectáculo público. Este es un tema muy interesante, en el que no puedo entrar ahora, pero hay un texto muy importante que es la Lex Libitinaria Puteolana de época augustea, que contempla bajo el patrocinio de la diosa Libitina. Libitina es una antiquísima divinidad en relación con los muertos, ¿no? No solamente el cuidado de los cadáveres, sino también los suplicios y la aplicación de las penas, ¿no? Bien, unos documentos enormemente interesantes también sobre esta mala muerte. Es un conjunto de inscripciones, no son muchas, ¿no?, que mencionan a una serie de difuntos que han sido muertos, asesinados por ladrones o por bandidos. El texto epigráfico siempre es, más o menos las expresiones son las mismas. Alatronibus occisus, ¿no? Son inscripciones que aparecen en diversas provincias, en Hispania, en Galia, Dacia, Dalmacia, Mesia Superior, Panonia, Venecia, Istria, Roma. He destacado tan solo tres. Una de aquí al lado, de Oteiza, Navarra. Es una inscripción verdaderamente conmovedora que dice: Calaetus equesifilius anorum viginta alatronibus occisus. Muerto por los ladrones, ¿no? Su madre, Acnon, con sus propios recursos, ¿no? Esta otra, que es una estela erigida por Sita da Sipi y su esposa en memoria de su padre, un tal Scerdaevius Sitaes, que había sido interfectus a latronibus, ¿no? En este caso estamos en una provincia de Mesia Superior. O otro texto de Trieste, en el que se menciona es una dedicatoria de un Antonius Valentinus a su padre, Antonio Valentino, que había sido princeps legionis decimotertia echeminae, interfecto a latronibus in Alpes Iulias, loco quod appellatur Scelerata, ¿no? En un lugar que, al parecer, pues contemplaba con una relativa frecuencia amenazar de este tipo. Me interesa más centrarme en lo que queda de tiempo de mi intervención en el tema de la mala muerte en prácticas mágico-religiosas. Pero quiero hacer una breve intervención de este horizonte de investigación. Yo diría que las prácticas mágico-religiosas constituyen uno de los horizontes más
renovadores en la investigación de las sociedades del antiguo Mediterráneo, ¿no? Por muy diversas razones. Primero, porque han supuesto una visión de las sociedades en una aproximación bottom-up, es decir, de abajo arriba, es decir, frente a los textos que tradicionalmente han dominado la historiografía, que son los textos literarios, fundamentalmente, también los textos epigráficos, quiero decir, textos en los aledaños del poder, lo que una serie de documentación nueva surgida del ámbito de la arqueología nos da es una visión completamente distinta, una visión de abajo arriba. Con esta visión se supera ese paradigma del racionalismo luminoso con que se identifica por parte de la historiografía tradicional el milagro griego y a partir del milagro griego la antigüedad clásica en general, ¿no? Y esto ha sido posible porque contamos con una variedad de documentación verdaderamente extraordinaria, papiros mágicos. Antes se hablaba de los papiros mágicos griegos, en absoluto son papiros mágicos greco-egipcios porque los mismos documentos están escritos en griego y en demótico, por ejemplo. Listas de propiedades de animales y de plantas, filacterias en toda su variadísima gama, es decir, entalles, amuletos, y tablillas de execración de plomo, que son los documentos en los que me voy a basar, ¿no? Entonces, en los 2 últimos decenios ha habido una serie de investigaciones sustanciales sobre este tipo de rituales mágicos religiosos, algunos de ellos producidos por nuestro propio grupo de investigación. He puesto aquí 3 ejemplos, ¿no? Y otros donde colegas han desarrollado pues, una investigación muy novedosa, por ejemplo, Chris Faraone, la nueva edición de los papiros mágicos greco-egipcios que han llevado a cabo Chris Faraone y Sofía Torallas, o obras como los papiros mágicos coptos, ¿no? Y entonces actualmente podemos dar una visión completamente distinta. Uno, cuando lee textos del gigante de la filología llamado von Wilamowitz-Mellendorf, ¿no? Que escribe durante 50 años prácticamente lo mismo, es decir, que la antigüedad próximo oriental da una serie de quincallas, ¿no? Que palidecen, no tiene nada que ver ante el milagro griego. Bien, hoy sabemos que no es así. Y hoy podemos decir que gracias a este estudio de materiales que antes había sido prácticamente o denigrado o, bueno, sencillamente no tenido en cuenta por la historiografía, hoy podemos hablar de una superación de la gran dicotomía entre, por un lado, la religión y, por otro lado, la magia, ¿no? Esa gran dicotomía que tradicionalmente se ha expuesto en términos de ritual secreto. La columna de la izquierda sería los rituales mágicos, la de la derecha los rituales religiosos, ritual secreto frente a ritual público, noche, día, individual, colectivo, antisocial, social, voces mágicas, los zoroastreos susurros frente al lenguaje comprensible, conjuro frente a oración, la movilidad del taller del mago frente a la centralidad del templo, el soporte, muy distinto. Los textos mágicos se desarrollan sobre todo en plomo, que es un metal frío, como la muerte, gris, como los muertos, y los soportes normales, que son o en piedra o en bronce, ¿no? Bien, hoy todo esto no funciona en absoluto y, por el contrario, igual que se ha hablado de un bloque histórico formado por la ciudad y el campo, yo hablaría de un bloque cultural formado por
la religión que en su propio corazón lleva, y luego pondré algunos ejemplos, los rituales mágicos incorporados, ¿no? Pero me interesa subrayar una serie de elementos claves de esos poderes, de esas tecnologías mágico-religiosas, ¿no? En primer lugar, la simpatía universal, ¿no? Los principios de analogía y de continuidad. Así pues, todo se desarrolla por sucesiones continuas y va degenerando desde escalón primero al último. El observador juicioso y profundo debe pensar que desde el Dios Supremo hasta el nudo más vil, todo va de nudos, todo se une y se encadena por lazos naturales y jamás indisolubles. Es un texto de Macrobio, que es un poeta del siglo V, en su comentario al sueño de Escipión. Efectivamente, la noción de lazo, de nudo, es absolutamente clave. El término en griego para aludir a las tablillas execratorias, las tablillas de maldición, es katadesmoi, ¿no? Ligaduras. En latín, deficciones, enclavamientos, ¿no? Y la prueba de que estamos en un mismo horizonte la encontramos en un texto tan poco sospechoso como Mateo 16-19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú unas en la tierra será unido en los cielos y lo que desligues en la tierra será desligado en el cielo. Hay una hipóstasis de la Virgen, que es la Virgen de Satanudos. Es un tema muy interesante en el que no puedo entrar. El Papa Francisco cuando descubrió en una pintura alemana de fines del siglo XVI esta imagen de la Virgen de Satanudos, se quedó verdaderamente impresionado, pero tenemos textos coptos donde se alude a Isis desatando una serie de nudos, de manera que hay una continuidad, como en alguna de las intervenciones anteriores se decía, hay una fluidez subalterna, para decirlo en terminología de Carlo Ginzburg, evidente. La analogía persuasiva, en concepto de Stanley Tambia, es también absolutamente clave, ¿no? Es lo que antes se llamaba magia simpática o magia homeopática. Ahora preferimos describirlo en términos de analogía persuasiva, que es aquella acción ritual que trata de estimular, de propiciar una acción real en el futuro. Por ejemplo, en Hattushas, donde hay en la capital de los hititas, hay multitud de textos, y hay un texto muy sencillo que dice lo siguiente: los hombres de Hatti lucharon contra los hombres de Masha. Los hombres de Hatti portaban lanzas, los hombres de Masha portaban cañas. Vencieron los hombres de Hatti. Es un ritual muy claro de analogía persuasiva, una performance que se teatraliza antes de que los hititas, los hombres de Hatti, entraran en combate con los hombres de Masha. Los antiguos creían en la efectividad de los rituales mágicos religiosos, esto es evidente. Hay un texto muy conocido de Tácito sobre la muerte del príncipe germánico en Antioquía el año 22, donde se dice que se encontraban en el suelo y en las paredes restos desenterrados de cuerpos humanos, encantamientos y maldiciones, y el nombre de Germánico grabado en láminas de plomo, cenizas a medio quemar y cubiertas de sangre ennegrecida y otros maleficios con los que se cree consagrar las almas a los númenes infernales. Pero esto no solamente lo recogen textos literarios, hay una inscripción de Lambaesis en Túnez, donde está la famosa Legio Tertia Augusta, que documenta muy bien esa creencia en la muerte producida como consecuencia de una maldición, ¿no? La maldición procurada por un enemigo a través de una eficsio. Aquí yace, dice la inscripción, Enia fructuosa, esposa bien amada, de incomparable modestia, matrona alabable por su lealtad extraordinaria.
tomó el nombre de esposa a la edad de 15 años, pero no pudo vivir durante más de 13. No tuvo el tipo de muerte que merecía, causada por encantamientos, y ahora yace muda. Carminimus defina jacuit, pues la vida le fue arrebatada violentamente antes de ser devuelta a la naturaleza. Los dioses infernales o las deidades celestes castigarán este crimen malvado perpetrado. Bueno, y Helio Próculo, que es un tribuno de la Legio Tertia Augusta, dedica el documento. Yo me voy a centrar tan solo en ejemplos de mala muerte, que aparecen a través de este tipo de textos, que realmente, aunque son de época imperial romana la mayor parte, sin embargo tienen precedentes tan interesantes como este texto contenido en uno de los papiros greco-egipcios, que es la maldición de Artemisia. Este es un texto que se ubica en el famoso Serapeo de Memphis y se data en el siglo IV antes de Cristo. Y bueno, lo que se pide por parte de Artemisia le pide a Oserapis y a los dioses que se sientan con Oserapis, ¿no? Para que castiguen al padre de su hija que le ha impedido los funerales y hasta la tumba, ¿no? Y bueno, mientras mi llanto por ayuda esté depositado aquí, que él y todo lo que le pertenece sea destruido absolutamente en cielo y tierra por Oserapis y los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un mapa de las tablillas de execración. Actualmente tendríamos unas 600 tablillas, más o menos, solamente en la parte correspondiente al occidente latino. Pero, bueno, me interesa más ir a una serie de ejemplos, ¿no? Esta es una tablilla execratoria aparecida en un centro en el que me voy a detener los minutos que siguen, en el santuario de la Mater Magna Isis en Mainz, la antigua Mogontiacum, que es nada más y nada menos que la capital de la provincia romana de Germania Superior. Es una tablilla execratoria que ven ustedes atravesada por un clavo. Esto es exactamente el significado de defixio, enclavamiento, para fijar de una manera inequívoca. Y muchas veces a mí me interesa fijar mortalmente a la víctima, ¿no? Me parece que Silvia esta mañana planteaba se habían hallado en algunas tumbas unos remedios profilácticos para evitar que en estos tubos que se utilizaban para llevar a cabo libaciones en las tumbas se introdujeran las tablillas de execración. Bien, este es un texto que ha sido mencionado, me parece, por parte de no sé si de Irene o de Carla. Carla ha mencionado este texto, me parece, ¿no? Así como pues una defisio erótica de la Vía Latina, fechable en el siglo I a.C., ¿no? Así como el muerto sepultado aquí no puede hablar o mantener una conversación, que Rodine muera no puede hablar ni mantener conversación alguna con Marcus Licinius Faustus, etcétera, etcétera, etcétera. Y se añaden una serie más de víctimas. Estamos en ese horizonte de la analogía persuasiva. Este es otro texto muy interesante de mediados del siglo I también, procedente de Roma. Buena y hermosa Proserpina, o Salvia si prefieres que se te llame, esposa de Plutón,
arrebata a Plotius la salud, el cuerpo, la complexión, la fuerza, las facultades, entrégalo a Plutón, tu esposo, que no puede escapar de esta maldición. Proserpina a Querusia, si prefieres que te llame así. Convoca para mí al perro de 3 cabezas para que arrebate el corazón de Plotio. Promete que le darás 3 ofrendas, se entiende, a Hades, a Plutón. Dátiles, higos, cerdo negro, si completa esto antes del mes de marzo. Este es el recurso de una deadline, una fecha antes de la cual se pide a la divinidad que actúe con la víctima. Te entrego la cabeza de Plotius, esclavo hijo de Abonia, la cabeza, la frente, las cejas. Bueno, esto es muy típico, ¿no? Es el fraccionamiento, la descuartización del cuerpo de la víctima, ¿no? Esto es muy, muy típico en este tipo de textos, ¿no? Esta inscripción de Arezzo, el antiguo Aretium, se dirige a las ninfas, ¿no? Aquae ferventes sive vos ninfas sive quo alio nomine, si queréis que os llame de otra manera, ¿no? Os pido que matéis, ¿no? a las víctimas consignadas en la cara A, intra annum istum, antes de que acabe el año, ¿no? Estos textos a mí me recuerdan, son auténticas devociones, es decir, son absolutamente comparables a la Devotio Ostium. Pero así como la Devotio Ostium se contempla dentro de los rituales inequívocamente religiosos, ¿no? Estos se conceptualizan tradicionalmente en los términos de actividades mágicas, ¿no? Esta es preciosa, es un texto precioso, es un texto de Mesina, en griego, contra una tal Valeria Arsinoe, ¿no? La bruja, el gusano apestoso, criminal e inútil, ¿no? Valeria Arsinoe, criminal, enfermedad, la perra, putrefacción, se pide la putrefacción, skepsis, el texto en griego. Bien, vamos a este santuario de la Mater Magna Eisis en Mogontiacum, en la capital de la provincia de Germania Inferior, porque creo que es uno de los 3 centros más importantes para renovar todo el conocimiento de este tipo de prácticas, por lo menos en el occidente latino, ¿no? Los otros 2 serían Aquae Sulis en Bath y en Roma el santuario de Anna Perena, con el que acabaré. Bien, se estaban haciendo unos aparcamientos en Mainz y entonces comenzaron a salir unas estructuras verdaderamente extraordinarias y simplificando un poco la cuestión, aparece un santuario dedicado a Mater Magna Eisis, lo cual ya es verdaderamente excepcional. Pero lo más interesante es que en el Sancta Sanctorum, en el interior de ese santuario, se depositaron en el fuego una serie de inscripciones, lo cual quiere decir que tuvo que haber una colaboración de lo que podríamos llamar operadores rituales del templo. Si quieren ustedes llamarlos sacerdotes, llámenlos sacerdotes. Pero esas decisiones se arrojan en el interior de hogueras del templo, ¿no? Y bueno, aquí lo que a mí me sorprendió inicialmente es la alta cronología de estos hallazgos, porque estas deficciones se datan entre Nerva y Trajano, es decir, básicamente en época de Trajano, lo cual
pues es bastante pronto. Y luego hay una cosa muy sorprendente aquí. Aparecen la Magna Mater y Atis como divinidades a las que el operador ritual, el defigens, el que lleva a cabo la defixio, se dirige. No son divinidades infernales al uso, son Cíbeles y Atis. Es más, se introducen aquí elementos característicos de la magia greco-egipcia que hasta entonces solo habíamos visto en papiros. Me refiero a lo que David Frankfurter ha llamado historiolas, que son temas míticos, son mitemas que se introducen en un texto, ¿no? Y en este texto se habla de los galos, de estos sacerdotes de la Magna Mater, ¿no?, que se emasculaban. Claro, este tipo de informaciones las conocíamos hasta ahora en textos literarios muy sofisticados. Pero ahora aparecen, además, en unas deficciones que tienen una sofisticación filológica y conceptual verdaderamente extraordinaria. Voy a poner algunos ejemplos. Quintum in ac tabula depono aversum. En esta tabla maldigo a Quinto, que los dioses se aparten de él y de sus negocios, que pase su tiempo miserablemente. Estamos en un mundo de competición, en un mundo de rivalidad. Entonces hay cantidad de deficciones de las llamadas judiciales, las que tratan de bloquear a competidores comerciales, competidores deportivos contra aurigas del equipo contrario, competidores en el amor, las eróticas, etcétera, etcétera. Al igual que los Gali y los sacerdotes de Belona se castraron o cortaron, que su buen nombre, el de Quinto, su reputación, la capacidad de dirigir sus asuntos sean cortados. Bueno, etcétera, etcétera. Al igual que se secara el árbol en el santuario, que se secara el árbol en el santuario, que la reputación de Quinto, su buen nombre, su fortuna y su capacidad se sequen, ¿no?, igualmente. Te encomiendo, señor Atis, a ti Domine, que te vengues de él por mí, para que al final del año sufra una horrible, mala muerte, ¿no? Este es un ejemplo muy característico. Lo mismo que esta otra tablilla que se dirige a la Mater Magna, ¿no? Bueno, muy similar a la anterior. Esta me gusta especialmente. Es una maldición contra un individuo que se llama Tiberius Claudius Adiutor. El texto es muy claro. En tu templo te pido, Mater Magna, en tu templo que lo recibas. Y a ti, señor Atis, te pido que lo aceptes como víctima sacrificial. Ut unc hostiam affectum aviatis. El término hostia es un término muy técnico que se aplica a las víctimas de los sacrificios. Y que cualquier cosa que haga se convierta en sal y en agua. Y tú, señora, tritura su corazón y su hígado, dedicado y fijado en sus miembros y en su médula, os pido que no viva más, Atis Magna Mater. Bueno, aquí hay una serie de elementos muy característicos de un ritual quintaeséncicamente religioso, ¿no? En el reverso se lee devotum defictum, illum membra medulas, etcétera, etcétera, ¿no? Y antes se hablaba de core o cora. Se alude aquí al corazón y al hígado, exactamente los órganos esenciales en el sacrificio y en la toma de auspicios. De manera que nos encontramos con un ritual donde un ciudadano romano, previsiblemente, se llama Tiberius Claudius Adiutor, trianómina, no se menciona la tribu, no podemos decir que es con seguridad absolutamente ciudadano, pero probablemente sí.
es ofrecido en analogía persuasiva como una hostia, como una víctima sacrificial. También es interesante esta otra, también opistógrafa, cuyo anverso se dirige bone sancte atis tirane, ¿no? Domine per tum castorem polucem perquistas penetrales. Bueno, es la primera vez que se atestigua un atis bueno, santo, tirano, dominus, es decir, el daguerrotipo de la divinidad es un daguerrotipo perfectamente normativo, diríamos, pero se alude a través de tu castor y de tu pollux. Es la primera vez que se atestigua una subordinación de Castor y Pollux, los gemelos divinos, a Atis. Atis considerado, ojo, como una divinidad cósmica. Y esto es muy anterior a la aparición de Atis como una deidad cósmica en otro tipo de documentos producidos en los aledaños del poder. Quiero subrayar la prioridad cronológica de este texto, que es de comienzos del siglo II, ¿no? Se habla de perquistas penetrales, unas cistas mistéricas de alguna manera, ¿no? Y se pide en el reverso que no pueda redimirse, ¿no? Y que tenga un exitum malum, una mala muerte. Y acaba el texto de una manera absolutamente religiosa: hoc praesta rogote per majestatem tuam, por tu majestad, ¿no? Y bueno, este es otro texto del mismo tenor de los anteriores. La verdad es que Joachim Blensdorf, un colega alemán, hizo un estudio modélico de estas inscripciones de Mogontiacum, y bueno, constantemente estas referencias míticas, ¿no?, a la pasión de Atis, a los galos que se emasculan, etcétera, etcétera, ¿no? Esa correspondencia entre el plano mítico y el plano ritual que se desea a la víctima. Víctima que a veces, de la que se pide que se convierta en un líquido, ¿no? O que se hiele. A veces hay textos que piden que se hiele la víctima, ¿no? Con una analogía con el carácter frío del plomo. Sobre todo son inscripciones de plomo que se sumergen en fríos ámbitos acuáticos, ¿no? Aquí tenemos Placida et sacra filiae sigilorum membra liquescant quad modum, que sus miembros se licúen como este plomo se deshace en el agua, ¿no? Bueno, muy cerca de Mainz, de Mogontiacum, pero al otro lado del Rin, apareció una de Fixio en Gross-Gerau, que es un yacimiento muy interesante, donde subrayo la importancia de este texto porque se dirige a Deum maxime atis tirane totunque duo de cateum, es decir, al Dios santo, máximo, atis, tirano, y a tu duo de cateum, y a tu colegio de los 12 dioses. Es decir, esto es algo novedoso en las especulaciones teológicas y no aparece normalmente en los textos normativos, ¿no? Per matrem deum vestra, que perezca la víctima llamada Priscila. Bueno,
Lo que este santuario de Mainz nos refleja son unas prácticas religiosas institucionalizadas o semi-institucionalizadas. Es decir, lo que nos plantea esta información es un sistema mucho más abierto, correspondiente más que al modelo de la religión cívica, un modelo más en consonancia con el paradigma de la religión vivida, ¿no? Quizás desarrolladas por gentes incapaces de acceder a un sistema legal normal y que están viviendo en una situación de incertidumbre y de riesgo, ¿no? Y lo mismo que sucede, esta tecnología extraordinariamente interesante, esta tecnología mágico-religiosa, no se produce en esos avatares periféricos poblados por los pagani, sino en santuarios muy importantes, en centros regionales muy importantes que están conectados. Ahora está muy de moda hablar de las redes, ¿no? A partir de la tesis de Anna Kolar, etcétera, etcétera. Bueno, pues tanto el santuario de la Mater Magna Isis en Mainz como el santuario de Sulis Minerva en la actual Bath, en Inglaterra, están situados, son nódulos de comunicación en redes importantísimas, donde no solamente se intercambia el conocimiento, como ha sucedido en los santuarios del mundo mediterráneo. Pensemos en el Ereo de Samos, ¿no? desde época tan arcaica, o intercambios económicos, sino innovaciones tecnológicas, ¿no? de este tipo. Y bueno, de alguna manera podríamos establecer una comparación entre lo que observamos en estos santuarios y esos medios de comunicación personal que aparecen en otros santuarios tradicionales de curación que se ofrecen a los individuos en tiempos de crisis. Piensen ustedes en el santuario de Asclepio en Epidauro, por ejemplo, ¿no? O el santuario de Zeus en Dodona, en Grecia. Pero en concreto, cuando hablamos de estos documentos, a mí se me ocurre pensar en lo que Baba llamaba un third space, un tercer espacio, o en lo que recientemente se llama un middle ground, ¿no? un término medio para la negociación y para la comunicación, en el que se utilizan lo mismo sofisticadas normas legales, fórmulas legales romanas, que códigos sociales locales, diríamos, ¿no? Algún ejemplo más de limes danubiano. A mí me gusta mucho esta maldición contra un tal Aurelio Siniano del Nórico. Lo más interesante de este texto es el reverso, ¿no? Bueno, el anverso, Pluton, sive maximum, Jovem infernum, tal, aere cura, Juno, bueno, se alude a una serie de divinidades infernales y se les pide tradite in manibus. Esta es una fórmula característica. Tradite manibus o tradite in manibus. Entregad, llevad con los manes, ¿no? A los infiernos. Y la víctima es Aurelium Sinianum Caesarianum. Son las dos últimas líneas. Pero lo más interesante es el texto del reverso. Dice: así, Silvia, ves a tu marido boca abajo, tal como su nombre está escrito. Y efectivamente el nombre de la víctima, que es Aurelium Sinianum Caesarianum, está escrito, a diferencia del resto del texto, está escrito al revés, está escrito boca abajo. Es una fórmula enormemente interesante que no se atestigua en otras decisiones griegas, que es escribir el nombre de la víctima hacia abajo. Y no solamente eso, sino que
el reverso de la inscripción se dirige a esa Silvia, ¿no? Bueno, otro centro de informaciones muy interesante es el santuario de Carnuntum, en la Petronell, pero me interesa más aludir a algún ejemplo de ficciones en Britania. Britania tiene 3 grandes centros de información de prácticas mágico-religiosas. Bueno, sobre todo 2. Los 2 están situados en el suroeste. Muy interesante es este mapa que localiza las deficciones de plomo, las tablillas de execración de plomo en Britania. Es un mapa que no se corresponde en absoluto con el de la epigrafía romana normal, porque la epigrafía romana normal característica es de las zonas del limes, el limes de Adriano, y sin embargo ese mapa de las deficciones sí se adecúa mejor con las llamadas vilas, el mapa de las vilas britano-romanas, de manera que es muy interesante ese contraste entre la epigrafía normal y la epigrafía mágico-religiosa. Bueno, 2 grandes conjuntos, el de Sulis Minerva en Math, con unas 130 deficciones, ya muy bien conocido y publicado por Tomlin en el 88, pero recientemente Tomlin acaba de publicar por fin el corpus de 80 deficciones en el santuario de Gloucestershire de Ely, en el santuario de Mercurio. Son deficciones donde la víctima denuncia robos y persigue a la divinidad del santuario que localice y castigue al culpable, ¿no? Por ejemplo, esta es muy especial, es una tablilla de execración aparecida en Brandon, en Suffolk, con un texto muy característico. La publicación y el dibujo es de Roger Tomlin. Cualquiera que... Es muy típico de estas definiciones britanas las fórmulas inclusivas, ¿no? Sea esclavo o esclava, liberto o liberta, hombre o mujer. También se dice a veces pagano o cristiano, ¿no? Que haya cometido el robo, que haya robado una aparentemente un utensilio de hierro, que sea sacrificado al dios Neptuno Córulo, Neptuno Córulo Parentatur. Y aquí se abre una disyuntiva muy interesante. Una posibilidad es que, como señalan Hassall y Tomlin, Córulo se refiera al latino Corilus. Y entonces se pide al dios Neptuno que el ladrón sea sacrificado con el avellano, lo cual nos plantea una tradición enormemente interesante del avellano, de los rituales sacrificiales y del mundo céltico. Estoy pensando en los famosos esos sacrificios en los pantanos, ¿no? En el mundo céltico. Esto es muy interesante y a mí eso me gusta mucho, pero hay otra posibilidad, y es que Córulo sea una variante vulgar de caerúleo, el caerúleo Neptuno, el Neptuno cerúleo. Y evidentemente tenemos textos literarios de Neptuno como divinidad relacionada con los muertos, con la cera, ¿no? Querae se llamaban las imágenes de los antepasados de los atrios romanos, etcétera, etcétera. Bien. Inscripciones muy interesantes. Una fórmula tradicional es la que encontramos aquí en esta
inscripción de Caerleon, aparecida en el anfiteatro de esta localidad donde se situaba la Legio II Augusta, se dirige a la diosa Némesis, ¿no? Dotivi paleum et galículas, le han robado las prendas, ¿no? Las entrega a la diosa Némesis, quien se las llevó, que no se pueda remitir sino con su sangre, nisi sanguine suo. Esta es una serie de ficciones que tienen que ver con el pago de sangre, con la redención de la sangre. Bueno, no es seguro que en todos estos casos se refiera a una muerte física, puede ser un debilitamiento, un sufrimiento con su propio cuerpo. El tema es verdaderamente muy amplio. Aquí he puesto un ejemplo de una defixio de la necrópolis de la Porta de San Sebastiano de Roma, un ejemplo de las defixiones agonísticas, de las defixiones contra los aurigas o contra los caballos de los equipos rivales en los circos. El trasfondo de estas defixiones agonísticas, que han aparecido solo en Roma, en el norte de África la mayoría, y en Astigi, en Écija. Écija es uno de los centros, yo creo, donde más se está renovando el conocimiento a través de la arqueología de todo el occidente del Imperio Romano. Bueno, pues en este ejemplo que he seleccionado aquí aparece la víctima, que es una auriga del equipo contrario, asimilado a, bueno, metido en un estuche momia y rodeado de serpientes, ¿no? Y puesto ese paralelo con el mosaico. Bueno, estamos en un horizonte de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, ¿no? Y Richard Gordon, querido amigo y colega con el que hemos compartido años de amistad y de proyectos de investigación, ha hablado de puntos neurálgicos de incertidumbre del imperio, ¿no? Y yo creo que estamos en uno de esos puntos neurálgicos de incertidumbre, es decir, la execración, la maldición constituye una estrategia individual para resolver problemas, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, bueno, muchos no, pero tenemos ejemplos, por ejemplo, en Sri Lanka, investigadores como Obesekere han puesto de manifiesto cómo ante la corrupción institucionalizada de las instituciones, sacerdotes de las religiones principales, hinduismo, budismo, islam, ¿no?, ofrecían a los clientes atajos rituales de magia agresiva o incluso mortal, ¿no? Y bueno, ya para acabar, ya estoy a falta de 2 minutos. Esta es una de las ventajas que tiene este sistema. El santuario de Ana Perena en Roma, no tengo tiempo de hablar de Ana Perena, pero Ana Perena es una antiquísima divinidad itálica, que no existía más que en escasos textos literarios. Y de pronto mi colega Marina Pirano Monte la avisan, ella es la jefa de la Superintendencia Arqueológica di Roma para la zona norte, y en la Piazza Euclide, la salida de la Vía Flaminia de Roma, pues bueno, comienzan como siempre unas excavaciones de un aparcamiento y acaba revelándose un santuario acuático enormemente interesante dedicado a Ana Perena y a las ninfas. Este es un santuario que tiene una serie de estructuras. Sí, estamos en el siglo II básicamente, ¿no? Pero en este santuario, a partir de la segunda mitad del siglo IV, hay un cambio ritual verdaderamente extraordinario y se abre una fase fascinante de unos rituales mágicos religiosos.
con una serie de ficciones, con una serie de lucernas sumergidas, lucernas sin usar sumergidas en los estanques, contenedores como las muñecas rusas, ¿no?, metidas, las matrioscas, con los nombres de las víctimas, en cubiletes metidos unos dentro de... Estamos en enterramientos simbólicos, homicidios simbólicos, y con algunos elementos tan interesantes como esa adecuación que encontramos entre Abraxas, que no solo es el título de un disco maravilloso de Carlos Santana, sino que es el nombre de una divinidad gnóstica, asimilado al Cristo de los cristianos, algo que, bueno, pues creo que tiene mucho interés desde el punto de vista religioso. Estos enterramientos simbólicos son mucho más antiguos, aparecen ya en el cerámico de Atenas. Esta es una imagen que antes se había puesto. Y quiero acabar con esta imagen tan impactante, ¿no? Esta imagen de una figura humana rodeada de serpientes y cubierta por una tablilla de plomo absolutamente enclavada, una defixio con mayúsculas. Esto está a la altura de ese horizonte tan gore con el que ha acabado esta mañana su comunicación Silvia Alfayé. La imagen es verdaderamente terrible, ¿no? No puede imaginarse uno una imagen más terrible del malum exitum. Y bueno, pues muchas gracias. La conclusión es que todo lo que hemos estado viendo refleja un mapa cognitivo característico de unas estructuras sociales, de unas sociedades competitivas, agonísticas, ¿no? En ese mapa cognitivo la enfermedad, la desgracia, la dificultad se atribuye no a causas naturales, sino a agresiones externas, invisibles, por parte de agentes humanos o sobrenaturales. Pero ese mapa cognitivo ha persistido, sigue persistiendo en tiempos recientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesantísima ponencia. Pasamos al último turno de preguntas y debate de esta Semana Romana. No sé si hay alguna pregunta en la sala. ¿No? Sí, por ahí hay una. Hola, gracias. Bueno, primero muchas gracias, profesor. Una charla muy interesante. Quería preguntarle dos cosas. Primero, sobre la religión egipcia en el mundo romano. ¿En qué ámbitos de la sociedad se desarrollaba? Y segundo, ¿era una religión en el mundo egipcio, perdón, en el mundo romano, de carácter hermético, iniciático, o era pública? Eso. Bueno, era todo eso, dependiendo del contexto. Una cosa es la religión del Egipto prehelenístico, del Egipto faraónico, y otra cosa es los cultos egipcios en época helenístico-romana, ¿no? A partir de Alejandría, bueno, las divinidades alejandrinas, las divinidades egipcias, sobre todo Isis, la Gran Madre, ¿no? No se entendería la Virgen María con el niño sin Isis y Horus, evidentemente.
la Virgen no aparece en las fuentes cristianas primitivas más que en un determinado momento, hasta el siglo III no existe, y qué casualidad es en Alejandría. Pero hay una expansión de estos cultos egipcios por el Mediterráneo y, son religiones en parte dificultadas, en parte en determinados momentos son religiones oficiales, ¿no? Son religiones mistéricas, religiones de salvación, en el caso de Isis clarísimamente, y tenemos muy diversos textos. Y la otra posibilidad era religiones... Hermética. ¿Cómo? Hermética, iniciática. Bueno, pues depende. Claro, el hermetismo, la revelación de Hermes Trismegisto afecta a unos actores sociales muy específicos, ¿no? Muy específicos. Una de las características de la oferta religiosa imaginaria de la comunicación en la antigüedad, que cada vez conocemos mejor, es que el mensaje, la imagen, depende un poco de quién la recibe. Es decir, la audiencia no es tan pasiva como pensábamos tradicionalmente. Entonces, un mensaje o una imagen puede ser polisémica en el sentido de que, hay un significado principal, pero hay una serie de significados secundarios, muchas veces muy sofisticados, ¿no?, que únicamente son comprensibles por parte del iniciado, por así decir, ¿no? Y hablar de hermetismo fuera de los ámbitos neoplatónicos de Hermes Trismegisto es muy aventurado. De manera que lo bueno que tienen estas religiones tradicionales es que, pueden ser adaptadas, ¿no?, por parte de los devotos en un grado de mayor o de menor conocimiento y dificultad. Pero son religiones perfectamente apoyadas por el Estado, si es una de las preguntas que querías hacer, sí. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por esta estupenda conferencia. Yo creo que es un tipo de material, básicamente, que ha consumido buena parte de tu charla, que tiene el enorme interés de que nos permite lanzar una visión sobre esa sociedad que a veces es una sociedad de piedra y de bronce, pero que también tiene otras realidades de plomo, y creo que también es muy importante algo que has señalado cuando hablabas de los papiros, que decías, no griegos, greco-egipcios. Hay veces que proyectamos realidades locales sobre la totalidad del imperio de manera muy poco acertada, porque el mundo romano era a la vez de una enorme homogeneidad y a la vez de una gran localidad en muchos casos, ¿no? Hay un aspecto interesante, y es que este malum exitum del que has estado hablando, en el fondo es una mala muerte potencial. No sabemos la eficiencia que tenía. Me imagino que cuando el destinatario era una persona anónima, pues el que lo encargaba se quedaba muy satisfecho porque, no sé quién es, pero ojalá se muera o lo descuarticen o lo que sea. En el caso de personas más concretas, supongo que alguna eficiencia se le vería, puesto que la práctica continuaba, ¿no? Pero ese es un aspecto interesante, el poder compulsar hasta qué punto esas prácticas serán percibidas como prácticas eficientes, puesto que se continuaban. Por tanto, yo creo que es una visión muy interesante sobre nuestra otra muerte. Y quería terminar esta reflexión, que no es más una reflexión que una pregunta, a propósito de Nerón.
al que has colocado también como... Yo no es que tenga simpatía por Calígula o Nerón. Calígula sí, porque fue alcalde de Zaragoza y eso siempre me gusta recordarlo. Pero es tremendamente brutal la manera de la que hemos, por decirlo con un lenguaje coloquial, comprado el relato sobre figuras como Nerón. Nerón fue uno de los emperadores más queridos popularmente del periodo. Es decir, durante años seguían apareciendo flores depositadas anónimamente en su tumba. Durante años surgían presuntos Nerones, sobre todo en Grecia, donde era popularísimo. Cuando el incendio de Roma abrió las puertas de su palacio para dar cobijo a la población, buena parte de los que lucharon por su sucesión eran neronianos. Y resulta que tenemos solo 3 relatos de su muerte: el de Tácito, que está prácticamente perdido, el de Casiodión, que revisita a Suetonio, y el de Suetonio, que era un enemigo acérrimo de Nerón, para quien era el modelo del mal emperador, que es el que lo tilda de cobarde. Y curiosamente es la que ha quedado. En realidad no tenemos más corroboración de que la muerte de Nerón fuera como la cuenta Suetonio, y hay ingredientes para pensar que no fue muy acertada. Y no deja de resultar pues, una mala muerte. Lo fue porque murió efectivamente abandonado. Le abandonó el Senado, le abandonó el pueblo, le abandonó los soldados, pero es una mala muerte que en el fondo no te parece que puede ser hasta un poco ficticia. Absolutamente, claro. Es una imagen proyectada, es una imagen sesgada, parcial, proyectada por un contrapoder, ¿no? Por eso yo pensaba que me interesaba que quedara muy claro que en los últimos 20 o 25 años, ¿no?, este tipo de documentos mágico-religiosos servían precisamente para contrarrestar esa visión desde arriba. Lo que pasa es que en el caso de Nerón no tenemos suficiente... yo no he podido utilizar imágenes desde abajo, pero que sin duda existen. Pero claro que es el daguerrotipo que se hace de bárbaro interno de Nerón como de Vitelio es absolutamente ficticio, o puede ser ficticio, y claro, hay un ejemplo muy bonito que tú conoces igual que yo, que es la famosa cabeza de Sardónice de Turiaso, ¿no? En un santuario del siglo II, en un santuario dedicado a la diosa Minerva, aparece una cabeza preciosísima, ¿no?, con los rasgos de Trajano, ¿no?, de Augusto. Una cabeza de Augusto, pero claro, era una refacción, una damnatio memoriae, ¿de quién? De Domiciano, uno de los mali príncipes. Y entonces, claro, en época de Trajano lo que se hace es, en un santuario acuático de Minerva, coger la cabeza de Domiciano en un material tan costoso como aquel y se lleva a cabo una damnatio y una refactio escultórica con los rasgos de Augusto, ¿no? Claro, sí. Por eso hay que contrastar los datos literarios con otro tipo de datos. Y por eso la epigrafía y la arqueología son tan importantes, todos los derivados de la arqueología. Sí. En relación a la pregunta de Paco Beltrán sobre la eficacia de esas solicitudes de muerte a través de la acción mágica, hay un artículo de 2010 de Edmond III donde revisa toda la documentación epigráfica en la que el comitente, quien encarga ese epitafio, especifica que la muerte de esa persona ha sido por causas mágicas. Sí.
Yo he puesto yo he puesto un ejemplo que me ha parecido muy claro, el de la ambaesis, sí. pero hay más, sí. Así que, bueno, pues en algunos casos, por lo menos, sí que parece que esa maldición funcionó. Claro, pero es que a mí me parece una pregunta como, ¿funcionan los milagros? Es que, bueno, de cualquier manera... Por lo menos epigráficamente se documenta que había personas que creyeron que su ser querido murió por un acto de hechicería. Y ahí lo dejo. Sí, eso refleja ese mapa cognitivo al que me refería yo al final, ¿no? Es decir, ese mapa cognitivo según el cual cualquier tipo de desgracia o de infirmitas, ¿no? Dejémoslo en infirmitas, se conceptualiza en términos de una agresión externa invisible, con un agente que no podemos, pero el propio Libanio de Antioquía, una de los intelectuales más sofisticados del siglo IV, habla de los problemas que ha tenido, que no podía trabajar, que lo pasaba fatal, que describe su proceso psicosomático de ansiedad, de miedo, de falta de fiebre, de falta de creatividad, hasta que descubre que en su estudio, en su despacho, hay el cadáver de un camaleón mutilado, ¿no? Y dice, ahora yo entiendo lo que me ha pasado. Y eso lo dice el gran Libanio de Antioquía, ¿no? Bueno, es un texto interesante porque es una confesión de Libanio, ¿no? A no ser que utilice un recurso metaliterario de justificación de su incapacidad. Bueno, no lo sé. Lo que es claro es que nosotros, a diferencia de nuestros colegas de historia contemporánea, moderna o medieval, incluso, tenemos tan escasas evidencias que tenemos que hacer de la necesidad virtud y tener en cuenta todos los... Por eso somos tan interdisciplinares, ¿no? Nosotros en ciencias de la antigüedad, ¿no? Lo tenemos que tener todo en cuenta para intentar dar una imagen émico-ética lo más completa posible. No sé, sí. Pues en casa no hay preguntas. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Marco, por esta magnífica ponencia y esta última reflexión que creo que es muy importante para los que nos dedicamos a intentar rescatar el pasado romano o el pasado antiguo. Y pues muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, voy a invitar a subir para hacer un pequeño acto de clausura, ¿no? Nos dais un minutito y nos organizamos.